En el Centro Cristiano San Cristóbal, estos son los anuncios de la semana. De lunes a viernes te invitamos a hacer tu devocional familiar La Iglesia en tu Casa, una oportunidad de experimentar a Dios en familia y en tu casa. Este sábado tendremos Ayuno La Iglesia en tu Casa, una oportunidad de entrega y de búsqueda en tu casa de la presencia de Dios. Este y todos los domingos espera la palabra pastoral a las 10 de la mañana con nuestro pastor Edwin Castillo, acá por nuestro canal de YouTube, Centro Cristiano San Cristóbal. Reporta tu sintonía a través de las redes sociales. Escríbenos a CC San Cristóbal Piso en Instagram, CC San Cristóbal en Twitter, o si quieres déjanos algún comentario aquí en la plataforma de YouTube. Centro Cristiano San Cristóbal, un sitio ideal para un momento espiritual. Iglesia, Dios les bendiga. Es todo un gusto, todo un honor poder compartir nuevamente con ustedes en un tiempo especial que el Señor nos permite vivir para poder compartir sus maravillas, para poder dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. El Salmo capítulo 34, versículo 17 al 19, quiero que lo podamos leer juntos. Allí en donde usted y yo podemos estar en este momento, dice la palabra del Señor: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El verso 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El verso 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Creo que usted y yo somos testigos de lo que Dios está haciendo en este tiempo y seremos testigos de la liberación, de la libertad, de la mano poderosa de Dios en nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestras finanzas y en nuestra familia. Oremos para cantar y dar gracias al Señor. Dios, te damos gracias. Agradecidos estamos contigo, Señor, por darnos la oportunidad de poder compartir este tiempo. Señor, háblanos en este momento y que podamos comprender lo que tienes preparado para nosotros. Bendecimos a cada familia, Señor, que se une a esta transmisión y declaramos que es un tiempo para llenarnos de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Cantemos al Señor. Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. A ti todo el honor. Eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo
mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Damos gracias a Dios. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Hoy nos une la tecnología, pero damos gracias a Dios por la salud. Damos gracias a Dios por su fidelidad y creemos que nuestra vida está en manos de Dios. Si usted cree que su vida y la mía está en manos de Dios, si puede, cierre sus ojos unos instantes y cantemos en esta hora. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en la vida no hay dirección, tomaré una decisión. Yo sé que hay en quien me ama y su mano Él me sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dilo fuerte. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Y no ando solo.
No estoy solo porque Dios cuida de mí. Y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dilo última vez. Y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Gracias por cuidar de nuestra familia. Y gracias porque en tu mano sabemos que estamos seguros, Señor. Amén y amén. Tomemos un tiempo para escuchar la palabra del Señor por nuestro pastor Edwin Castillo. El título del mensaje quiero recordarlo para que continuemos con el mensaje de la semana pasada. Y el título es Bajo la gracia de Dios en tiempos difíciles. Este es el mensaje que iniciamos el domingo pasado y que hoy queremos continuar. Quiero que hagamos una oración para que nos dispongamos para oír la palabra y que toda la palabra que se siembre en nuestros corazones tenga fruto, resultado, como dice la misma palabra, al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, nos presentamos delante de ti y todos los oyentes y todos los que están por este medio viendo, Señor, y escuchando el mensaje de tu palabra. Pedimos que nos bendigas. Nosotros nos disponemos y abrimos el corazón para recibir la palabra y que sea de gran provecho para nuestras vidas, para nuestras familias y para todo aquel que se dispone a escuchar la palabra. Y pedimos que a través de tu Espíritu reveles, Señor, y nos ayudes en el conocimiento y en el entendimiento de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bajo la gracia de Dios en tiempos difíciles. Hoy quiero continuar el mensaje en 3 puntos. El primero será aspectos de la gracia, que ya los habíamos tocado la semana pasada. 3 aspectos de la gracia. El segundo punto será cómo recibo, cómo mantengo esa gracia, mirando a Elías. Y el tercer punto será cómo alcanzo esa gracia, cómo hago para tomar esa gracia, mirando la vida de la viuda de Sarepta. Recuerdo el texto base para el mensaje es primer libro de Reyes, el capítulo 17, el versículo 12. Usted va a recibir ayuda en la pantalla en la cual usted puede leer. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta es la situación que está viviendo una mujer juntamente con su familia en un tiempo de amenaza total para su vida y para los que le rodeaban. Pero en el mensaje que veníamos caminando en él, hablamos de que en la misericordia o la gracia de Dios es la que nos ayuda y la que nos fortalece, la que nos motiva, la que nos cuida. Hoy el primer punto es 3 aspectos de la gracia. Ya habíamos visto esto, algo acerca de esto, pero los 3 puntos significa que el primero, Dios tiene, o Dios es quien toma la iniciativa dentro de la gracia. ¿Y por qué lo hace? Porque Él le ama a usted, me ama a mí, y porque tenemos mucho valor para Dios. Su casa y mi casa vale mucho para Dios, porque conoce nuestras limitaciones, por eso Él toma la iniciativa, aunque también conoce nuestras capacidades y sabe que hay
tiempos en los cuales somos más vulnerables que en otros, que podemos fortalecernos o sacar el carácter o sacar al frente las situaciones, pero hay días que somos muy vulnerables y por eso Dios sabe que necesitamos de su ayuda. Pero también Él lo hace y toma la iniciativa porque se manifiesta a nuestra vida cuando lo necesitamos. Por eso el Salmo 34:17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El Salmo 121, el versículo 7 dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y esta es la palabra del Señor, está diciendo: soy yo el que quiero hacerlo, soy el que te cuido, el que te ayudo. Este es el primer aspecto de la gracia de Dios. El segundo aspecto es que Dios conoce tu necesidad y Dios conoce la mía. En el pasaje que leímos hay una madre e hijo con una gran necesidad. Ya no les queda nada que comer, pero no solo ellos, sino también, escuche, la necesidad está en el profeta, que también está viviendo tiempos difíciles por la escasez que está pasando. Y no solamente el profeta, sino toda la nación. Es más, la Biblia dice que habían otras viudas en ese tiempo y había otras personas. Aún el rey estaba padeciendo y todo el reino del tiempo de acá estaba en una situación complicada. Estaban bajo una amenaza tremenda para sus vidas que nunca antes habían visto. Y los días pasaban y no llovía. Ahora, ella pensó que nada o que nadie mejor sabía de la profunda escasez que ella tenía y que sobre todo que nadie le podía ayudar, porque hay momentos pensamos que nadie nos puede ayudar, pero hoy yo tengo buenas noticias para ti. En la gracia de la cual estamos hablando, Dios conoce tu vida y también conoce tus necesidades, aun cuando nadie las conozca o tú no las hayas comentado. Él las conoce y más que conocerlas, Él quiere ofrecer la ayuda y nos ofrece esa ayuda para salvarnos. Aun que tú piensas que no hay salvación, en Dios hay no solamente salvación, sino solución de nuestros problemas. Ese es el segundo aspecto. No solamente Dios es el que toma la iniciativa, sino que Él conoce tu necesidad. Y el tercer aspecto es: Dios tiene la solución. Porque conocer las cosas está bien, pero si no puedo solucionar también estaría limitado. Pero Dios no está limitado. Dios tiene el poder para solucionar cualquier circunstancia, sea provocada por la naturaleza, sea provocada por enfermedades, sea provocada por cualquier situación. Él tiene el poder para solucionarla. La mujer había tomado una decisión. ¿Y cuál era la decisión? Nos vamos a dejar morir. Aquí no hay nada más. Esto fue una decisión en secreto que posiblemente ni su hijo sabía, sino que ella solamente sabía. Y cuando el profeta habla con ella, ella abre su corazón. Y esta amenaza inclusive era para Elías. Pero Dios, que tomó la iniciativa y que sabía la necesidad, Él tenía la solución. Mire que el versículo 2 del capítulo 17 del primer libro de Reyes dice: y vino a él palabra de Jehová. Dios es el que toma la iniciativa y le dice, ¿qué le dice? El versículo 3: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuerpos que te den allí de comer. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Este es el versículo 9, el que acabamos de leer. Vuelvo y lo repito: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí allí a una mujer viuda que te sustente. Esto significa que Dios tiene un plan para solucionar nuestros problemas. En ese plan
Dios da órdenes a favor nuestro, a favor de nuestra casa, a través de nuestra familia. Y esas órdenes están a favor de la nación. Porque hay algo que usted debe guardar en su corazón, y es que la gracia de Dios provee recursos. Elías representa a los que estamos en la gracia, y la viuda representa a aquellos que aún no han entrado en la gracia. Hablar de la gracia es el nuevo pacto que fue sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, usted que me está viendo, y para mí, ya nosotros estamos en esa gracia. Significa que todos esos recursos están a nuestra disposición. Desde el momento que recibimos a Cristo, se abre toda la capacidad y todo lo que Dios tiene para bendecirnos dentro de su gracia. Por eso Efesios, el capítulo 1, el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo lo de Dios lo entrega a su pueblo, lo entrega a sus hijos a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Él hizo pacto con su sangre, y ahora usted y yo estamos bajo la gracia si creemos que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Ahora, el segundo punto hoy habla: ¿cómo mantengo esa gracia? ¿Cómo la mantengo? Porque voy a hablar de dos grupos: ya los que están en la gracia, representado en Elías, y los que no, representado en la viuda. Y al enfocarnos en Elías, puede ser que usted se sorprenda, pero haya personas que, aunque ya hayan recibido a Cristo, no estén disfrutando de toda la gracia y de todos sus beneficios, de todo su cuidado. Y eso es decisión propia. Por eso, ¿cómo permanezco en la gracia? Yo le voy a dar algunos puntos rápidamente para que usted lo tenga, porque esta palabra es para usted, amado hijo de Dios, que ya usted está en la fe. Lo primero que hizo Elías para permanecer en la gracia, y lo que usted y yo debemos hacer, es permanente comunión con Dios. Es una relación con el Padre, es una relación con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 17: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Está hablando el profeta de que Él es la persona que hoy o se mantiene en la presencia de Dios. Dice, estaba hablándole al rey, dice: sépalo, y esto es cierto, que para traer noticias estoy delante de Dios, y hay comunión con Dios. Elías permanecía en la presencia de Dios permanentemente, y esto significa que había una búsqueda del Señor a través de la oración, a través de la humillación, de la adoración, a través del reconocimiento que Dios era Dios, que Jehová era Dios, y que su Hijo, en este caso para nuestro tiempo, es nuestro Dios, porque la presencia de Dios se manifestaba en el Padre en ese tiempo. Hoy en día se manifiesta a través del Señor Jesucristo, y permitir que el Espíritu Santo tenga comunión con nosotros y nos pastoree es creer. Pero mantener la gracia es estar bajo su presencia continuamente, insisto, bajo la oración, bajo el reconocimiento que Él es nuestro Dios. Lo segundo que hace Elías es que obedece la palabra. Y cuando hablo de obedecer la palabra, es toda la palabra. Elías obedeció lo que había en ese tiempo de la palabra, lo que él iba recibiendo. Usted y yo, para permanecer en la gracia, conocemos y sabemos que ya la palabra fue escrita y fue revelada, y que la tenemos a nuestra disposición. Entonces, el mantenernos en la gracia es obedecerla toda, no lo que me conviene, no lo que yo quiero aceptar, es obedecerla toda. Entendemos que no solamente obedecerla toda, sino en todo tiempo, y vuelvo a hacer énfasis, obedecer la palabra y en todo tiempo. Sabemos que la gracia es gratuita.
Sabemos que la gracia el Señor nos la regala. ¿Para quién? Para aquellos que creen. Pero se debe crecer en esa gracia y se debe crecer en la obediencia a la palabra. Tengo aquí algunos textos que van a aparecer allá con lo que voy a leer para que usted sepa que la gracia siempre está unida a la fe y a la acción y a la obediencia. Romanos capítulo 1 versículo 5 dice: se recibe la gracia para obediencia a la fe. Romanos 12:6, recibimos los dones según la gracia para usarlos conforme a la fe. Primera a los Corintios capítulo 3 versículo 10, por la gracia, dice Pablo, Él da fundamentos y edifica. Mire que dice, esa gracia vino y yo di la fundamento, dice Pablo, di la palabra y edifiqué y construí sobre la base del conocimiento de la palabra por la gracia. Primera a los Corintios 15:10 dice, su gracia no ha sido en vano, dice el apóstol Pablo, sino que he trabajado mucho más que otros. Mire que el apóstol está diciendo, la gracia necesito caminar en ella y crecer y avanzar. Gálatas 1:15 dice que hubo respuesta al llamado que recibió por gracia. Pablo no se quedó ajeno al llamado de Dios, sino que cuando él entendió el llamado por la gracia de Dios, respondió a ese llamado. Efesios 3 versículo 8 dice, esta gracia la recibimos para anunciar el mensaje, el evangelio a los gentiles. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice que la orientación de la palabra por el apóstol Pedro es crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. La pregunta sería para usted, amado, para los que me están oyendo, es, ¿estoy permaneciendo en la gracia? En ese cuidado, en ese amor, en ese respaldo de Dios, en esa ayuda constante. Y si la respuesta es sí, la segunda pregunta sería, ¿estás o estamos obedeciendo a la palabra? ¿Estamos obedeciendo en el crecer? ¿Estamos obedeciendo al llamado? ¿Hemos dado respuesta al llamado? ¿Estamos obedeciendo en anunciar a los gentiles? Porque queremos, sí, que la gracia que es gratuita, que nos bendiga, pero la gracia viene con propósito. Y le acabo de leer algunos textos donde la gracia nos motiva a desarrollar y a tener un accionar como hijos de Dios. Elías, a pesar de sus debilidades, de sus pasiones, según dice la Biblia, obedeció la palabra y la obedeció toda. Y usted lee la escritura y todos los mandatos y toda la orientación de Dios, él la cumplió, creció en esa gracia. O sea, creció constantemente en el respaldo de Dios. Por eso, obedeciendo la palabra, él llevó el mensaje al rey. Fue acá y le dijo, tengo palabra de Dios, vengo de su presencia, permanezco en su gracia y vengo a darle la palabra. Ahí también fue y le habló a los profetas de Baal y le dijo, tengo palabra de Dios. Y no solamente a ellos, sino a todo el que se acercó, a Jezabel y a muchos, y entre ellas a la de Sarepta. Parecía como un trabajo menos importante, pero obedeció la palabra y fue y la entregó. Qué maravilloso cuando podemos obedecer a la palabra y permanecer en su presencia, entonces nos mantenemos en la gracia. Dice el versículo 5 del capítulo que estamos leyendo de Reyes, el primer libro de Reyes 17, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues fue y vivió junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Lo tercero que hizo el profeta Elías para mantenerse en la gracia es creyó a la palabra. Una cosa es obedecer a la palabra y otra cosa es que tú estés creyendo a lo que tú estás haciendo. Elías creyó a la palabra que sería sustentado. Usted y yo estamos bajo la misma gracia que estaba Elías. La palabra la palabra que se ha dado es la orden de sustentar a Elías en medio de las dificultades y amenazas de la escasez, y hoy tomo la autoridad y el
espacio que me da para decirle como profeta que esa misma palabra que fue enviada a Elías, que estaba en la gracia, fue: tú que estás en la gracia serás sustentado en tiempo de escasez y en tiempo de dificultad. Yo soy de los que creo que la palabra nos sustenta y lo he vivido en testimonios. Por eso él creyó que la palabra lo sustentaba, pero también creyó que era portador de vida. Tú que estás en esa gracia, eres portador de vida para otros. Creyó que Dios lo iba a usar, y en este tiempo Dios nos va a usar. Creyó en los milagros, y los milagros se realizaron. Por causa tuya y por causa mía, que estamos en la gracia, Dios ha dado órdenes a nuestro favor. Y por último, quiero hablar de cómo se recibe la gracia viendo a la viuda. Y vamos a finalizar mirando a esta viuda. ¿Qué fue lo que hizo la viuda para recibir la gracia de parte de Dios? Y lo primero fue que recibió cobertura. O sea, aceptó la cobertura, aceptó la autoridad. La viuda en ese tiempo, al igual que hoy, es una condición fuerte. Estar en un momento sin esposo, sin marido, por muerte o por abandono, significa que no hay nadie quien la ayude, la proteja, la sustenta, la cubra, porque cobertura es protección, que la proteja. Ella estaba desprotegida como viuda, y aunque había unas leyes en el pueblo hebreo en ese tiempo, la condición de ella era real. Ahora, no estaba obligada, pero llega el profeta y lo escucha. Pudo haber rechazado, como mucha gente hoy rechaza la palabra, rechaza las orientaciones, rechaza la autoridad, pero ella escucha al profeta. Significa que está prestando atención, está diciendo: aquí hay una autoridad. No tenía obligación de hacerle ningún favor, de traerle agua, y mucho menos de traerle comida. Ni tampoco estaba obligada a obedecer las instrucciones que le estaba dando el profeta a un recién llegado. Pero lo hizo, escuche, y esto representa aceptar cobertura, que es estar sujeto y es estar obediente. Tú que andas sin cobertura, tú que andas sin una autoridad, la orientación es para recibir la gracia de Dios. Necesitas aprender a reconocer la autoridad, y sobre todo la autoridad cuando viene de parte de Dios. Cuando aceptas la cobertura, insisto, reconocemos la autoridad. Y aquí quiero hacer un pare para decirle: tus padres son autoridad, reconoce la cobertura de tus padres. La educación tiene autoridades como maestros, profesores. Los entes gubernamentales son autoridad. Y hay otro tipo de autoridades como en la iglesia. Y la Biblia dice que nosotros debemos estar sujetos los unos a los otros y reconocer esa autoridad. Por eso, para recibir la gracia, necesito tener esta cobertura. Es reconocer esta autoridad y sujetarnos voluntariamente. Nadie está obligado a estar bajo sujeción en contra de su voluntad. Por eso es maravilloso que Elías le habla a la mujer y a la viuda, y ella toma la decisión de aceptar y de reconocer y hacer caso a esa autoridad. Por eso digo que lo primero que hizo fue que recibió cobertura. Y hoy te digo en el nombre del Señor, si estás sin cobertura, Dios te quiere dar cobertura. Y lo más cercano son tus padres, lo más cercano son las autoridades que están cerca. Aún en la iglesia hay cobertura para que esa gracia empiece a abrirse a tu favor. Hoy, en el nombre de Jesús, te digo, el mismo Señor Jesucristo te ofrece cobertura para que puedas entrar en la gracia de Dios. Lo segundo que hizo la mujer fue que creyó al profeta. La Biblia dice en segundo libro de Crónicas 20:20, dice así la última parte del versículo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas
y seréis prosperados. Mire que en ese tiempo estaba caminando esta palabra. Está diciendo, si creen en mí, crean en el portador de la palabra y de la bendición. Hoy tú tienes la libertad de, si crees en Dios, también crees y entiendes a recibir la palabra, y la palabra escrita, la Biblia, es la palabra profética más segura. Lo importante es que tú puedas creer. Esta mujer viuda recibe la instrucción del profeta y obedeció. Le creyó al profeta, y la respuesta a creer es obedecer. ¿Por qué qué? Porque esta mujer era una mujer de fe. ¿Y sabe por qué le digo que era una mujer de fe? Usted podrá leer el texto y dice, pero yo no veo por ningún lado. Pero muchos años después el Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 4, el versículo 25, la menciona. Dice el versículo 25 y después el 26. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y esto lo decía estando en Nazaret, cerca de sus hermanos, cerca de su familia, porque la incredulidad de ellos era tan grande que no pudo hacer milagros, porque decidieron no creer a la palabra que estaba leyendo el Señor, a creer a lo profético. Esta mujer creyó al profeta. Creer al profeta es creer a lo profético, es creer a lo que la palabra está diciendo que yo puedo lograr y lo que puedo alcanzar. Pero esta viuda, al creer a la palabra, creyó al profeta y lo que el profeta le dijo. Lo tercero que hizo esta mujer después de recibir cobertura y creer al profeta es que vence el temor. Dice la escritura en Primera de Reyes, el versículo capítulo 17, el versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor, ves, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. ¿De qué venció el temor, pastor? Pudiéramos decir de años de cultura y de forma de vivir. El qué dirán de las personas, porque estaba obedeciendo a un hombre que no era su marido. El acordarse o el quedarse sin provisión para su familia, porque dar la torta de lo que podía salir la harina era un riesgo y era temor de que el profeta se la comiera y quedaba sin nada. Había temor. También a la palabra que recibió por parte de Elías. Por eso vence el temor, porque ella, al final Elías le revela la palabra que trae. Le dice, si tú sigues las instrucciones, debes entender que hay palabra de Dios para ti. Así que no tengas temor. ¿Y cuál era la palabra? La palabra, hermano, la palabra estaba clara de lo que Dios venía a hacer sobre ella. Entonces ella creyó a la palabra y venció el temor. Lo cuarto que hizo fue obedeció a la palabra, o sea, accionó a la palabra. ¿Por qué? Porque honró al profeta y honró a Dios. El versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y presta atención, porque la palabra es muy cuidadosa, dice comió él, ella y su casa. Cuando dice que comió él, es que ella obedeció al profeta y lo honró por la palabra que le estaba dando, y comió primero Elías, obedeció la palabra, comió ella y su hijo y después su casa. Así que es una bendición, aunque su casa la hubiera rechazado, ahora en ella hay prosperidad. ¿Ve? Fue sustentada para sostener al hombre de Dios y para sostener su casa. Es una palabra revelada increíble. Lo otro que hizo fue disfrutó del milagro. Ya estoy concluyendo diciéndole el versículo 16, en la gracia debemos aprender a disfrutar los milagros. Dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dice, no escaseó, sino que
se mantuvo día tras día y día tras día ella vio el milagro. Yo quiero decirte de parte de Dios que si tú crees a la palabra y hoy estás queriendo que esa gracia de Dios te dé la cobertura, que esa gracia de Dios traiga una palabra de direccionamiento para ti, entonces el Señor dice: hay milagro día tras día para ti y para los tuyos en estos tiempos. Y por último, reconoció a Jehová como Dios. Dice el versículo 24: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Sabe que Elías estaba en una postura y encuentra una mujer que no está en su mismo nivel, pero con todas las actitudes? Primero con lo que Dios hace, después con la participación de Elías y con la disposición de ella, esta mujer es levantada al nivel que estaba Elías, al nivel de la gracia. Antes de orar, quiero decirte, hoy es un día de gran desafío para ti. Hoy es un día de creerle a Dios y a su palabra. Es un día para accionar la palabra y obedecerla. Y también es un día para disfrutar los milagros. En este momento quiero orar por ti después de haber dado la palabra, y quiero que cierres tus ojos. Señor, oramos ahora en tu nombre, creyendo que la gracia tuya nos acompaña en tiempos difíciles, y acompañas a tu pueblo, a los que andan bajo pacto, bajo tu gracia, a través de nuestro Señor Jesucristo, pero también aquellos que, Señor, no están en ese pacto, pero hoy lo quieren hacer. Aquel que lo quiera hacer, oro para que recibas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, y que al reconocer reciba la cobertura. Y tú que has querido la palabra, la gracia de Dios te alcanza para que puedas disfrutar de los milagros. Y aquel pueblo tuyo, Señor, que se mantiene en la gracia, Señor, ayúdanos a permanecer en la comunión contigo, en el obedecimiento de la palabra y lo que la gracia nos impulsa a esa palabra. Hoy los bendigo, Señor, trayendo tu paz y tu victoria sobre ellos, declarando la misma palabra que el profeta dijo: no escaseará la harina de la tinaja, no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Señor, tomamos la palabra creyendo que tú nos bendices. De igual manera, Señor, bendigo a tu pueblo en su economía, bendigo para que tú lo sostengas, no solamente en su vida espiritual, sino en el área financiera. Yo estoy declarando milagros, porque la harina no escaseará. Milagros, Señor, órdenes tuyas que vienen y bendicen a tu pueblo, Señor. Órdenes tuyas, Señor, planes tuyos que están en ejecución para bendecir a los hijos tuyos que te creen. Te damos gracias y te bendecimos. Amén. Hemos llegado al final de la palabra. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos hasta un próximo encuentro con la palabra. En el Centro Cristiano San Cristóbal, estos son los anuncios de la semana. De lunes a viernes te invitamos a hacer tu devocional familiar La Iglesia en tu Casa, una oportunidad de experimentar a Dios en familia y en tu casa. Este sábado tendremos Ayuno La Iglesia en tu Casa, una oportunidad de entrega y de búsqueda en tu casa de la presencia de Dios. Este y todos los domingos espera la palabra pastoral a las 10 de la mañana con nuestro pastor Edwin Castillo, acá por nuestro canal de YouTube, Centro Cristiano San Cristóbal. Reporta tu sintonía a través de las redes sociales. Escríbenos a CC San Cristóbal Piso en Instagram, CC San Cristóbal en Twitter, o si quieres déjanos algún comentario aquí en la plataforma de YouTube. Centro Cristiano San Cristóbal, un sitio ideal para un momento espiritual.